Muy buenas noches, El Salvador. Es un gusto en esta noche de viernes darle la bienvenida a todos ustedes para que juntos al final de la semana disfrutemos su entrevista 8 en punto. Esta noche es el turno de hacer una evaluación de la educación en nuestro país, un rubro tan importante y que muchas veces vemos nosotros a diferentes funcionarios decir que la riqueza más grande de todo país es su pueblo y que hay que invertir en esta. Esta noche vamos a hacer el balance de la gestión del presidente Mauricio Funes en materia de educación. Por supuesto, un análisis de la situación de educación del país y cómo la va a recibir el próximo gobierno que asume el próximo domingo, tomando en cuenta que el presidente electo fue ministro de esta cartera. Para conversar sobre este tema, con gusto, nos acompañan dos personas, dos profesionales, dos caballeros de altura, con suficiente cartel para ilustrarnos a todo de cómo está la educación. Nos referimos, con gusto, le damos la bienvenida al doctor Felipe Rivas Villatoro, vicepresidente de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas, FIECA, por su sigla, doctor en Ciencias Educativas. Un placer nuevamente tenerlo en 8 puntos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Es nuevamente un gusto compartir con ustedes. También para nosotros. También esta noche nos acompañan, como ya lo habíamos dicho, el doctor Bernard Muñoz, asesor global de educación del Plan Internacional, consultor de organismos no gubernamentales de nivel global de varios organismos internacionales. Vea usted el cartel, como Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito, UNICEF, UNESCO, UPAS y Plan Internacional. Doctor, un gusto tenerlo en 8 en punto también. Un gusto también y un saludo muy afectuoso a las personas que nos están viendo y por supuesto al colega que comparte esta mesa. Claro que sí. A los dos, muchísimas gracias por hacernos parte de su agenda. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista. Doctor Villatoro, ¿cómo deja la educación el presidente Mauricio Funes, una cartera tan importante luego de la finalización de este quinquenio? Y no vamos a hablar de las propuestas que en algún momento se articularon cuando él era candidato. Vamos a hablar al final cómo deja este periodo y cómo, por supuesto, más adelante va a asumir el próximo gobierno electo por todos los salvadoreños. Por favor. Bueno, un saludo nuevamente a toda la audiencia. Yo creo que hay que valorar en primer lugar en qué contexto asume esta administración, que es un contexto bastante complejo en el marco de una crisis internacional que marcaba bastantes limitantes en términos de recursos, pero también varios imperativos que tenían que ver con recuperar el enfoque de derecho dentro de la educación nuestra. Y eso hace que se generen una serie de políticas y medidas inmediatas del plan anticrisis. Y también la perspectiva de retomar este enfoque de derecho, de inclusividad y de calidad en la educación. Eso hace que unas primeras medidas vayan orientadas a lograr que los niños y las niñas permanezcan en los centros educativos y logren concluir ese ciclo y evitar la deserción que se veía venir por todo este impacto de la crisis internacional y nacional. Y de ahí surge uno de los programas insignias que ya son muy conocidos y difundidos, como son los paquetes escolares. Esto tiene un gran valor social y una aceptación generalizada incluso al final de la campaña por la misma oposición, al grado de ser parte integrante de la nueva ley de desarrollo social. Y ha implicado 1.3 millones de niños y niñas beneficiadas en este periodo. Pero además articularlo al plan anticrisis de tal manera que pudiese generar empleo. Más de 47.000 empleos a partir de la modalidad de ejecución. Por supuesto es una inversión importante de 73.5 millones anuales y acompañada de otra serie de medidas como es el de alimentos y del vaso de leche, que también viene a beneficiar a 1.4 millones. Luego una serie de programas que si bien son avances también representan déficit, como es el tema integral de lo que es la calidad educativa,
vista esta como el talón de Aquiles para hacer la diferencia en términos de las transformaciones educativas que se plantean. Ahí hay un avance en términos de formulación de la escuela inclusiva de tiempo pleno, pero también representa un déficit. Apenas se ha logrado entrar y estar en ejecución en 1.500 escuelas, lo que representa más o menos 400.000 estudiantes y 13.000 docentes, de más de 42.000 docentes que existen en el país. Sin embargo, también es un esfuerzo de diseño y hay que reconocerlo que ha habido avances en términos de esto y han habido pruebas pilotos que configuran un horizonte importante a evaluar. Pero también hay temas claves en la parte de calidad, como es la dignificación docente. La dignificación docente se ha desarrollado un proceso primero gradual de modificación salarial, que se espera que sea el 20% dentro de lo que fue el periodo, de manera escalonada. También la incorporación de todos los docentes que están en el programa EDUCO a ley de salarios y las prestaciones que estos implican para ellos, y una serie de procesos de formación, entre ellos la creación de la Escuela Superior de Maestros. A pesar de todo esto, porque estos son resultados y hay que reconocerlos, digamos, como parte del proceso de avance de esta administración. Ahora bien, cuando vamos, se me quedaba un elemento muy relevante, que es la creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y con esto la orientación que se ha iniciado en los programas y en los planes y en las ejecuciones del desarrollo científico, tecnológico y de innovación, y eso es muy relevante, y a la hora de que tengamos que ver un poquito más adelante los retos, desafíos de país, tenemos eso. Pero esto nos plantea, a la hora de ver y analizar exactamente lo que son los impactos en términos del enfoque de derechos, de universalización, de calidad, inclusividad y equidad, grandes desafíos y retos, y ahí es donde cuando hacemos el balance de la gestión hay bastante rezago educativo, tanto en los niveles como en términos históricos, que no es exclusivamente de esta administración, sino que tiene que ver con un entramado social de más de 30 años de este país. Ok, perfecto. Seguimos con el análisis. Doctor Muñoz, ¿cuál es el balance luego de este quinquenio al finalizar que deja este gobierno en términos educativos? Bueno, yo lo que quisiera comenzar diciendo es que efectivamente lo que apunta el doctor Rivas es cierto. Me parece que si pudiéramos sintetizar en una frase sencilla, tendríamos que decir que El Salvador camina en medio de grandes retos. Pero quiero resaltar el hecho de que el país ha hecho importantísimos esfuerzos y ha alcanzado importantísimos logros en prácticamente todas las esferas del quehacer educativo. Los índices de escolarización han aumentado, hay datos que son realmente importantes, como por ejemplo el hecho de que la población en edad preescolar haya tenido un aumento muy importante, superior al 50%, y esto es un asunto que creo que debemos resaltar. Por supuesto, hay una deuda histórica con la población de los más pequeñitos, de los más chiquilines. Esta población de 0 a 3 años está muy rezagada, diríamos que injustamente rezagada, no solamente en este país, sino en toda la región. Rezagada no únicamente porque no hay una disposición presupuestaria para financiar la educación de estas personas, sino porque también en general hay poca experiencia y hay poca preparación de carácter pedagógico y poca infraestructura para poderlo atender. Ahí es donde Plan Internacional está trabajando al lado del gobierno, al lado de las personas en las comunidades, al lado de los educadores y educadoras, para poder hacer realidad este derecho fundamental. Pero además creo que acierta el doctor Rivas al decir que todos estos esfuerzos se enmarcan dentro de un enfoque de derechos. Y el enfoque de derechos significa fundamentalmente reconocer que el Estado tiene obligaciones concretas en materia de educación. Y la primera obligación concreta que tiene el Estado es financiar la educación. El Salvador ronda el 3.3% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Es un porcentaje muy bajo que incluso ni siquiera se acerca al promedio regional, que es de un 5% del Producto Interno Bruto para la educación.
Me parece que ahí hay un esfuerzo importante que hay que hacer, que es un esfuerzo que tiene que ver, por supuesto, con la capacidad de la tasa tributaria que tiene el país, pero también es un tema de solidaridad social. Y creo que allí hay un esfuerzo importante que habría que encaminar. Y el otro tema importante en materia del enfoque de derechos es entender que las cuestiones de la calidad de la educación no están desligadas de las obligaciones en torno al acceso. Que el tema de la calidad de la educación, por supuesto, tiene que ver con las condiciones docentes, tiene que ver con la calidad de los libros de texto, pero fundamentalmente tiene que ver también con la necesidad de que la educación sea relevante y pertinente. Ok, usted acaba de mencionar algo, doctor Muñoz. ¿Qué tan buen nivel tiene El Salvador en un cuadro comparativo con otros países, no solamente de Centroamérica, sino que Latinoamérica? Mire, mi estimado Sergio, esta es una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia y que con igual frecuencia yo rechazo responder. Y rechazo responder porque me parece que estos rankings, que estas competencias de quién llega primero a la meta, básicamente impone un razonamiento injusto. Y es que no se puede calificar a un país que hace grandes esfuerzos y compararlo con un país que quizás hace menos esfuerzo, pero que tienen más recursos. Entonces, países como Finlandia y Suecia, que han logrado, digamos, resolver el tema del financiamiento de la educación, de la preparación docente y los temas de infraestructura, posiblemente hacen menores esfuerzos de los que está haciendo El Salvador en este momento. Así es que yo creo que la mejor comparación que puede ofrecer o que puede analizarse es del país consigo mismo, con los retos históricos que enfrenta y que ha enfrentado en un contexto de violencia social como el que tiene el país y en un contexto de una herencia histórica de profundo desgarro político, económico y social. Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial en 8 en punto. Esta misma pregunta se la trasladamos al regresar al doctor Felipe Rivas. ¿Cuál es el nivel educativo que nuestro país realmente tiene en comparación de otras naciones, países hermanos, cercanos a El Salvador? Pausa, volvemos. Señores, un placer grandísimo que sigan en sintonía de su programa 8 en punto. Doctor Rivas, más de alguna oportunidad, haciendo como una antesala a la pregunta que ya realizaba antes de ir a una pausa comercial, he escuchado a más de alguna persona decir, mire, tradicionalmente una persona analfabeta o el analfabetismo, que debe de ser de una u otra forma erradicado en lo posible dentro del territorio salvadoreño, era una persona que no sabía leer ni escribir, pero ahora ya hay otro ranking, como decía el doctor Muñoz, una persona que no sabe un segundo idioma o no puede accesar a una computadora, ahora a esa persona se le llama analfabeta. Estos comentarios se lo hago en ese marco. ¿Cómo estamos, doctor Rivas, con el nivel educativo que El Salvador tiene en comparación de otros países centroamericanos y latinoamericanos? Aquí el punto, y como decía el doctor, sí hay que tener cuidado con las asimetrías que existen y por lo tanto volver la mirada hacia adentro, pero también en un mundo competitivo e interconectado, y eso no lo podemos dejar de lado. Y tiene que ver también con la primera parte, de cómo ha sido el esfuerzo de esta administración, el esfuerzo histórico que ha realizado el país y qué indicadores tenemos. Porque efectivamente en primera infancia prácticamente se le ha dado una relevancia notoria en esta administración al grado de reconocer por primera vez de que hay que atender la educación inicial de 0 a 3 años, pero los indicadores son exageradamente débiles, no llegan ni al 1% de cobertura bajo todas las modalidades existentes. Parvularia ha crecido un 5%, ubicándose en un 55%, pero nos dice mucho de cuántos niños están fuera del sistema sin las posibilidades de acceder
a la educación, y visto esto solo en términos de cobertura, que no debería ser así, sino la cobertura con calidad y equidad que esto amerita. Primaria es donde han habido mejores resultados, pero es donde se ha concentrado la inversión de país y los recursos internacionales de cooperación, llegando a aproximadamente a un 95%, que es comparable con el promedio latinoamericano. Pero el gran déficit, además de primera infancia, particularmente parvularia, y se ubica secundaria, y aquí estamos hablando de tercer ciclo y bachillerato. Nosotros somos de los países que menos oportunidades le damos a los jóvenes en términos de continuidad educativa. Estamos hablando de un 35% aproximadamente, y esto implica que redunda en todos los otros temas que nosotros tenemos de violencia, de marginación, entre otros que ya son muy conocidos. Ahora, en términos de esos indicadores, si se quiere ver exclusivamente de tasas netas de cobertura, nuestro país casi siempre se ubica en los puntos medios de el cumplimiento de, por ejemplo, educación para todos, objetivos de desarrollo del milenio, e incluso en la región. En la región andamos en la media con Nicaragua, Guatemala, y por supuesto Costa Rica y Panamá, que tienen otros indicadores, y dicho sea de paso, por plantearse políticas sostenidas, porque algo que nosotros tenemos como un déficit enorme es que la educación está establecida en los vaivenes de los cambios políticos de gobierno y no se constituyen en políticas de Estado, además del nivel de inversión que se está realizando. Efectivamente es apenas 3.4 del PIB, cuando el promedio anda arriba del 5, pero además está comprobado con los estudios que hemos hecho con UNICEF y el mismo Ministerio de Educación que necesitamos por lo menos el 6% ya para cumplir y avanzar aceleradamente en esta orientación. Del Producto Interno Bruto de El Salvador. ¿Cuánto sería, para efectos de ilustración rápidamente y que la gente entienda cuánto? Estamos hablando de 1.700 millones. ¿Cuánto se invierte? Y hoy en día tenemos aproximadamente 870 millones, por ahí anda. Ok, la diferencia conceptual. Es una diferencia bastante importante. Ahora, yo también quiero referirme al tema de calidad, también hay que contextualizarlo. Calidad tenemos que ver bajo un nuevo paradigma educativo, bajo nuevos modelos educativos, y nosotros todavía estamos en el rezago, precisamente por el tema que tú planteabas de alfabetización. Seguimos hablando del código básico, de lectura, escritura y lo básico, y entonces cuando tú llegas y montas cualquier tipo de programa, esto lo que redunda es que al cabo de 6 meses, un año, son analfabetismo funcional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que cambiar el paradigma. Es educación a lo largo de toda la vida, y estamos hablando de elevar la escolaridad, pero en una visión más integral. Por eso es que no hacemos ruptura. Y seguimos con modelos muy retrasados, digamos, dentro de lo que es la norma internacional y lo que son las competencias básicas, fundamentales, pero además competencias creativas, afectivas, valores, que ya es otra dimensión que no lo estamos abordando integralmente en el país. Este comentario, doctor Rivas, iba encaminado en el sentido de que muchísimas veces vienen empresas a nuestro país tecnológicamente hablando y preguntan qué es lo que me ofrece. Y no vamos a hablar de incentivos fiscales porque esa es otra materia. Estoy hablando de la riqueza de todo pueblo. Tienen un segundo o tercer idioma como en otras naciones, pueden manejar algún tipo de componentes electrónicos, pueden manipular algún tipo de instrumentos relacionados a la tecnología de punta global. Entonces, la gente lo que señala con este ejemplo, que las palabras en las cuales anteriormente me refería, es que debe de surgir una nueva camada, una nueva cantidad de jóvenes que vienen despuntando precisamente en temas puntuales, valga la redundancia, de educación. Sí. Lo que sucede es que hay una falta de armonización entre lo que es la academia, y empecemos por el nivel superior, de la academia, del trabajo, y no digo del sector privado, sino del ámbito del trabajo para la vida, de los conceptos y los ejes de desarrollo que tenemos en el país, de los planes de gobierno y de la ciudadanía en general. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que los segmentos de educación media y los segmentos de educación superior prácticamente se han mercantilizado.
y al mercantilizarse están en función de las lógicas empresariales y de las mismas universidades o centros educativos, que ¿qué buscan? Mayores utilidades sobre la base del negocio, y por eso la concentración de carreras en las áreas que son más rentables y no en las necesidades efectivamente de un desarrollo integral del país. Ok, doctor Muñoz, algo que me llama muchísimo la atención y lo hemos abordado muchísimas veces en esta tribuna de entrevistas, es la reivindicación de los maestros. ¿Qué es lo que sucedió en este periodo? ¿Cuál es su ponderación? ¿Realmente se dio una categorización? No me estoy refiriendo al cumplimiento del escalafón, que en algún momento hemos visto nosotros sendas marchas, no solamente en un día del trabajo, sino que en diferentes oportunidades de los educadores. ¿Se le ponderó la labor de los maestros en este país, en este quinquenio? Bueno, yo creo que el hecho de que se regularice la condición laboral de los docentes es un signo absolutamente positivo, que me parece que hay que valorar en su justa dimensión. Yo creo que si no se dignifica el trabajo docente es muy difícil avanzar en la consecución de las metas de la educación. Tendríamos que reiterar además que una educación sin fines es una educación que tendrá fin muy prontamente. Y me gustaría además manifestar mi acuerdo total con lo que acaba de mencionar el colega, en el sentido de que la educación no puede estar supeditada exclusivamente a las necesidades de los empleadores. Eso es encadenar los procesos educativos a fines que no necesariamente coinciden con la necesidad de dignificar la vida de las personas en todos sus extremos. Pero además hay un dato interesante. Los estudios de la CITEAL han demostrado que conforme la región ha avanzado en la escolarización, que conforme la región ha avanzado en la profesionalización docente, las condiciones de inequidad han aumentado también. Esto lo que quiere decir, en plata blanca, como decimos en mi país, es que tenemos más gente educada en nuestras aulas, como nunca antes, pero también es cierto que nunca antes la gente se había matado tanto entre sí. Es decir, que la pregunta de fondo que tiene que ver con la función docente y que tiene que ver con la educación y que se hace cotidianamente plan internacional es educación, ¿para qué? ¿Para qué queremos educar? ¿Queremos educar únicamente para que la gente aprenda a leer y escribir? Le pedimos a nuestros docentes que preparen a nuestros estudiantes para seguir los requerimientos de las grandes empresas, o queremos educar para ser feliz, para realizarnos plenamente, porque la educación tiene que ver, por supuesto, está conectada con las necesidades del mercado, pero ese no es su único fin. La educación tiene fines superiores, que tienen que ver con el desarrollo cultural de nuestros pueblos, con la dignidad de nuestros pueblos, con la libertad y con la felicidad. Y me parece que la función docente debería encaminarse hacia esos fines. Ok, yo se lo planteo al doctor Felipe, porque hay algo que muchísimas veces nosotros escuchamos, y más que todo en tiempo de elecciones, donde todos se autoproclaman ser los padres del vaso de leche. ¿Cuándo inició este mecanismo tan importante para darles en alguna medida algún tipo de alimentación, no básica, sino que podríamos decir algo que definitivamente le puede sustentar a un niño para poder llegar a las aulas de su alma mater y poder recibir de mejor forma esa semilla educativa que en un futuro esperemos que ciertamente germine como lo esperamos? O sea, ahí hay un antecedente de gestiones anteriores sobre alimentación escolar, incluso impulsado por organismos internacionales, que fueron los que empezaron con estas acciones. No es en esta administración. El vaso de leche sí se incorpora en esta administración. Es en esta, ¿no? Es en esta, okay. Pero el concepto de alimentación se empieza a manejar en administraciones pasadas. El punto es esto, cómo se transforma en un verdadero concepto de un programa de nutrición infantil, articulado a las estrategias vitales para la primera infancia, que tienen que ver
ver con el Ministerio de Salud, que tienen que ver con estrategias coherentes, no solo en el ámbito del rendimiento educativo parcial, sino del desarrollo integral de la primera infancia. Y esto trasciende incluso el programa nutricional. Entonces creo que ese sí es un tema importante, porque sobre todo en esos primeros años de vida, que es donde se determinan una serie de factores claves para toda la vida. Y por eso la importancia de atenderlos desde el ámbito de la integralidad. La UNICEF también hizo un estudio vinculado a eso y de cómo atenderlo más allá y desde todo el entramado de la institucionalidad del Estado, que está muy fragmentada para llegar a ese nivel. Okay. El punto ahí es, como decía el colega, el tema de la dignificación docente articulado a todos estos programas, porque la dignificación docente no es exclusivamente salario, no es exclusivamente condiciones, es todo el estatus, es todo la vocación de servicio, es todo el tema de las condiciones integrales, pero sobre todo del compromiso por país y hacia qué horizonte estratégico apunta el rol docente hoy en día. Y por eso el tema de la evaluación docente tiene que también estar planteada en el tema de la dignificación. Claro, una dignificación que no redunde en quitarle derechos adquiridos, en inestabilidades, sino en los sistemas de mejora o de aseguramiento de la calidad, que es lo que nos da, y que lo mismo sucede en las evaluaciones de PAS y todo esto, que no sirven para retroalimentar y no se enfocan en la mejora continua y en ese aseguramiento de calidad. Ok, vamos a otra pausa comerciales. Al retorno, señores, vamos a abordar materia social, cómo ha tenido incidencia diferentes productos que han articulado este gobierno, y también el tema seguridad, que está íntimamente ligado con el tópico a desarrollar esta noche acá en 8 Puntos. Volvemos. Muchas gracias, señores, estamos de regreso. Doctor Muñoz, hablamos en materia social, y es que en alguna medida se hablan sobre paquetes escolares, útiles, uniformes, zapatos. ¿Qué incidencia se ha tenido? ¿De qué forma incide el apoyo material a los estudiantes? Y si hay ejemplos de que esta práctica en otros países, ¿qué tanta incidencia han tenido en el desarrollo? Bueno, habría que comenzar diciendo que el derecho a la educación comprende no únicamente el derecho al acceso básico al servicio educativo, digamos, sino que implica directamente también el derecho a obtener los insumos y recursos que hacen posible el proceso de educación formal o no formal. Es decir, el vestido, los materiales escolares, el transporte escolar, la alimentación y las condiciones de seguridad de una infraestructura que no se caiga cuando se está estudiando, forman parte intrínseca del derecho a la educación. Y estos son elementos que el Estado debe garantizar, pero también la comunidad. Es decir, las comunidades tienen que construir las capacidades que resulten necesarias y adecuadas para que estos procesos se realicen. Es decir, todos aquellos mecanismos de becas que ofrece el Estado, de transferencias condicionadas, y creo que en El Salvador esto es un ejemplo que ha claramente funcionado, forman parte de la realización del derecho a la educación. Plan Internacional tiene mecanismos de trabajo con las comunidades que han demostrado ser tremendamente efectivos, como por ejemplo, y cito el caso de los CAIPEI, que son centros de atención integral para la primera infancia. La comunidad organizada construye materiales con el apoyo del Plan Internacional y también de organizaciones y de alcaldías y del gobierno central que ofrecen posibilidades concretas a los estudiantes para poder estudiar. ¿Qué tan efectivos son estos mecanismos? Yo creo que en principio lo son. Es decir, un estudiante que cuenta con zapatos para ir a la escuela o que cuenta con libros de texto, evidentemente tiene condiciones favorables y positivas. Los otros ejercicios de orden más económico, como las transferencias condicionadas, que consisten precisamente que el Estado transfiere recursos económicos a las familias con necesidad, a cambio de que los estudiantes atiendan la educación o se sometan a controles de salud, han tenido resultados diversos en la región.
Yo no conozco los análisis específicos de El Salvador, pero sí puedo decir que los cuestionamientos a estas transferencias económicas básicamente señalan procesos de corrupción y procesos de, digamos, de malversación en otros países, no estoy hablando específicamente de El Salvador, que ponen en cuestión esos mecanismos. Pero no hay ninguna duda de que el Estado tiene una obligación de suministrar esos insumos para que las familias puedan atender las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Ok, doctor Villatoro, la misma pregunta para usted. Yo, y creo que lo discutimos una vez en este mismo programa, o sea, toda la parte de insumos es parte del enfoque de derechos y hay que dotar de las condiciones mínimas necesarias para que nuestra niñez y juventud logre salir adelante. Y esto vino, como dijimos en aquel momento, vino para quedarse, al grado de que los que cuestionaron originalmente esto han redundado en un apoyo total en la ley marco que se aprobó. Y esto es porque sencillamente en la historia de los enfoques, del enfoque de derecho y el enfoque de la calidad, mucho se asoció este enfoque de insumos al aprovechamiento escolar y a los resultados académicos, pero ahora eso ha trascendido más allá. O sea, se descuenta de que los niños, nuestra niñez y juventud tiene que tener esas condiciones y sobre todo los sectores más vulnerables. Por supuesto faltan algunos estudios hoy en día, ya después de haberlo aplicado un par de años, sobre ver costo-beneficio, el retorno de todo eso, como sucede en la primera infancia, pero es un tema fundamental de derecho. Y que al contrario de estar pensando en cuestionarlos tanto, tenemos que ver la efectividad, la eficiencia y cómo hacerlos trascender y lograr mejores resultados con esa disponibilidad, como por ejemplo el caso de las transferencias condicionadas. Cuando esas transferencias aquí se vincularon estrictamente a la educación, a la asistencia, a los resultados de seguimiento de salud, dieron un giro bastante importante en términos de los resultados en esas áreas rurales más impactadas por el tema de pobreza y vulnerabilidad. Así es que yo creo que ese es un tema incluso para el país bastante superado. Lo que hay que ver es que a partir de las condiciones económicas, cómo logramos incrementar el presupuesto educativo que cubra los otros aspectos vinculados a la calidad, como por ejemplo el desarrollo efectivo de las potencialidades, el enfoque multidimensional de la calidad, que estamos hablando ya entonces de otras necesidades y de otros enfoques. El tema de la infraestructura, incluso que ha sido muy deteriorada en los últimos años, sobre todo por el impacto del cambio climático que nosotros tenemos, pero también ese catalizador social que tiene la educación y este enfoque de calidad un poco más allá, desde la perspectiva de qué país estamos hablando, de qué educación requerimos, cuál es el enfoque calidad que requiere en este siglo El Salvador y en este contexto internacional. Pero yo creo que el tema de paquetes, de subsidios, de todo el tema alrededor de nuestra niñez y adolescencia es un tema bastante superado. Ahora hay que evaluar por qué, porque todo es perfectible y todo podemos llegar a mejorarlo. Ok. Quiero tocar el tema, como ya lo habíamos dicho, de seguridad y voy a arrancar en este tema con usted, doctor Villatoro, para poder conversar con el doctor Muñoz, porque tiene un panorama obviamente de lo micro a lo macro, que es el aspecto internacional. En el pasado veíamos nosotros, y lo hemos conversado en este mismo espacio, tal usted como lo señalaba, el tema de la seguridad desde afuera, pero ahora ha penetrado y es desde adentro. Anteriormente veíamos que no existían como muchas condiciones, habían migraciones de maestros que ya no querían llegar a determinados lugares que ya eran prácticamente patrimonio de las maras, del crimen organizado. Ahora es preocupante ver cuando vemos alumnos que dentro de las escuelas tratan de una u otra forma de captar adeptos. Se comercializa droga, se trata de venderle la idea a los alumnos de que sean parte de organizaciones delictivas. ¿Cómo lidiar con esto? Es decir, ¿se le dio en alguna medida demasiadas facilidades a estas personas para que ellos se fueran dentro de las escuelas, dentro territorialmente hablando? ¿La tregua sirvió en alguna medida para que ellos se ponderaran dentro del territorio? ¿Qué es lo que ha sucedido? Es decir, si antes estábamos complicados, pareciera que ahora estamos peor. Lo que sucede es que hay una complicación nacional.
del fenómeno de la delincuencia, del crimen organizado y de los procesos nacionales para enfrentar desde diferentes enfoques la coyuntura, incluso la coyuntura actual que se ha visto más agudizada con el incremento de los homicidios, con el rompimiento de la tregua y otros factores que estuvieron conteniendo coyunturalmente esta tendencia a la alza. Ahora bien, el punto aquí central sigue siendo cómo hacer una estrategia de país, una estrategia que va más allá del centro educativo, va más allá de la comunidad, sino de sociedad en su conjunto. Y tiene que ver mucho con la inversión social, pero también con la actividad de inteligencia del Estado y de las acciones inmediatas represivas que tienen que ver en las coyunturas como estas, que permitan consolidar estas dos articulaciones que se han dicho. Una articulación inteligente de trabajar la comunidad, de trabajar desde las redes sociales de aprendizaje y las redes de prevención de violencia, pero asimismo la inteligencia que logre desmontar todo esto, porque esto trasciende la escuela, trasciende la comunidad. Estamos en otro estatus de como cuando se empezó esta gestión, incluso cuando empezaron las otras gestiones. Y efectivamente aprendemos en contextos de violencia. Y por lo tanto la acción tiene que ser multidimensional, multicausal, porque empezamos a trabajar en dicotomías causa-efecto y no es así como estamos multicausal y multiefectos. Entonces la intervención es más compleja a la hora de abordar soluciones, y son soluciones de mediano y largo plazo. Intervenir de choque sirve para calmar la situación, pero si no tenemos una estrategia coherente de intervención social, porque ahora en los centros educativos tenemos mucha niñez vinculado a los padres que son miembros de y ahora incluso las familias integrándose, pero atrás de esas redes también está el crimen organizado, que son otras categorías, y si no se aborda esa integralidad difícilmente se puede ver una estrategia más coherente y multidimensional. Entonces dejarle solo al centro educativo esta problemática en estos momentos tal cual está desbordada no se puede. Pero entiendo que vienen medidas orientadas a ese tipo de intervenciones, porque también el factor clave de hacer el giro está en las redes de aprendizaje mismas y están en la misma comunidad. El concepto de policía comunitaria también tiene que reflejarse en la comunidad, en la sociedad educadora. No solo la escuela como un centro de educación, sino la sociedad educadora en la transformación precisamente de esta realidad. Okay. Doctor Muñoz, la misma pregunta, el tema de seguridad en las escuelas, falta de condiciones, migración de los maestros y en alguna medida una afectación muy clara sobre poder recibir la educación como debería de ser. Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que la educación no puede resolver los problemas que los políticos no han resuelto. Es decir, los políticos de ahora y de ayer y de hace muchos años, ¿no? Que no se le puede achacar a la escuela atender temas que tienen un carácter estructural mucho más complejo, como acaba de decir el doctor Rivas. Y esto quiero acotarlo porque en plan internacional pensamos realmente que la escuela es un agente de cambio comunitario. De hecho, toda nuestra política se basa en la idea del desarrollo comunitario centrado en la infancia. Es decir, por supuesto trabajamos con niños, niñas y adolescentes, pero trabajamos sobre todo con comunidades que desarrollan capacidades para atender a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que de alguna manera la escuela es un reflejo del contexto social y comunitario en el que nos encontramos, y de la misma manera la escuela puede contribuir a cambiar ese entorno escolar. Yo creo que en ese sentido los modelos educativos deben pensarse como procesos sociales y culturales para construir paz, para construir libertad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos continuar repitiendo los mismos errores que nos van a llevar a los mismos problemas. Es decir, que los modelos educativos deben cambiar.
No podemos pretender enseñar a jugar fútbol dentro de un ascensor. Desde este punto de vista, no podemos nosotros pretender que nuestros estudiantes y nuestra comunidad desarrollen procesos sintonizados con los derechos humanos, con la paz y con la seguridad, si los mecanismos de la escuela no ayudan a este fin. Así es que me parece que es absolutamente fundamental repensar la educación, repensar los fines de la educación, desarrollar y fortalecer los mecanismos de participación en la resolución de los problemas. Y yo creo que este gobierno ha hecho muy bien, y eso es un asunto en el que el Plan Internacional ha trabajado muchísimo a la par del gobierno, que es profundizar y desarrollar los consejos, los consultivos en las comunidades, que son consejos que existen a nivel municipal y a nivel departamental, que me parece que podrían arrojar muchísima luz a la política educativa de cómo atender los temas más urgentes en materia de violencia. Ok, una pregunta antes de irme a la pausa rápidamente. La CEPAL, entiendo por las cifras que Costa Rica, el país de origen, 7.4 de crecimiento. ¿Cuánto sería la inversión en términos de educación? Rápidamente, no tengo mucho tiempo, con relación al Producto Interno Bruto que ustedes hacen como país en tema de la educación. Bueno, por ejemplo, lo que se está planteando es un 8% del Producto Interno. 8%, ok, magnífico. Acá se planteó que para el traspaso se iba a agarrar de rubros tan sensibles como el de educación. Lo propuso el Ejecutivo, lo avaló el Legislativo. ¿Ya no se va a hacer? Sí, pero porque la sala, señores, dijo que ya no se iba a hacer. Eso es lo que pasa acá en nuestro país. Pausa, señores, volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso, el último bloque, vamos a aprovecharlo al máximo para conversar sobre los retos, cuál es el análisis de lo que va a recibir en términos de educación el próximo gobierno, tomando en cuenta, doctor Rivas, que el presidente electo y que va a asumir esa investidura como la máxima magistratura de nuestro país el día domingo, fue ministro de Educación en esta administración que recién está finalizando. ¿Cuáles son los retos que hoy por hoy presenta este nuevo gobierno en términos de educación? Bueno, primero enfrentar ese rezago histórico, que hemos ya conversado en términos de los grandes déficits que hay en escolaridad promedio, alfabetización, primera infancia, tercer ciclo y bachillerato, que son déficits históricos. Pero el primero que debe de enfrentar es lograr un pacto nacional por la educación, que dé las pautas necesarias para los consensos macros de país y en ello trascender esos pactos a políticas de Estado que le dé los suficientes recursos necesarios y sobre todo el horizonte, desde el enfoque de derecho, inclusividad, equidad, calidad, pero repensar, como se planteó hace algunos minutos, la educación, pero también el modelo de país al cual vamos, que nos permita tener un engranado y un horizonte realmente estratégico, o sea, planes estratégicos. Lo inmediato va a ser planear 100 días, planear el quinquenio, pero fundamentalmente planear el largo plazo, que en eso se basa una política estratégica, una política de Estado de largo plazo. Es decir, con un objetivo, cero improvisación. Cero improvisación, porque es que ya es demasiado. Si esta administración vuelve a hacer lo mismo, van a ser 5 años realmente perdidos por todo el entorno internacional y nacional. Deberíamos de planear en el largo plazo por lo menos al 2030 sobre la base de incluso foros o espacios como Educación para Todos, que el próximo año hace una evaluación de metas que se han ido reiterando y planteando y no se logra concretar. Pero el 2030 es un buen marco también por lo siguiente. Nosotros tenemos algunos niños, y ya lo decía, que por edad simple están en el 100% de nuestros centros educativos. Esos niños son los que nosotros necesitamos garantizar que al 2024 estén logrando su bachillerato. Ya no se diga todo el esfuerzo que hay que hacer en educación superior, pero además hay un reto elemental, darle un giro total al enfoque, o sea, un enfoque ya no de acceso, sino orientado a la calidad y a la inclusividad de la educación. Desde esa perspectiva, usted tiene que modificar la institucionalidad.
La escuela hoy por hoy está obsoleta dentro de los modelos de trabajo y acompañado de esto, de la modificación, de la dignificación docente y de la inversión en educación. Ok, doctor Berro, la misma pregunta. ¿Cuáles son los retos de este próximo gobierno? Bueno, a mí me parece que mantener un crecimiento progresivo de la inversión para la educación es absolutamente fundamental. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo nacional para encaminarse a ese hipotético 6% del Producto Interno Bruto, pero además de que la inversión educativa crezca, me parece que hay que democratizar la inversión, porque recordemos que hay sectores de la población que tienen mejores recursos que otros. Es decir, el hecho es de que las poblaciones pobres siguen recibiendo una educación empobrecida. No estoy hablando exclusivamente del caso de El Salvador, estoy hablando del caso de América Latina, que no es la región más pobre del mundo, pero sí la más injusta. Así es que eso es un tema fundamental. Me parece que el tema de la inclusión, como bien lo señala el doctor Rivas, tiene una relación intrínseca con el tema de género. Tenemos que abordar el tema de la desigualdad de género como un tema de política urgente nacional, que tiene que ver no solamente con la defensa de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, sino también con la necesidad de construir una nueva masculinidad que nos permita a los hombres modificar los hábitos violentos de la conducta. Así es que eso creo que es un tema urgente para el próximo gobierno, ligado por supuesto a la lucha desde todas las esferas contra la violencia estructural. Me parece que hay que poner atención a los procesos de transición. Tenemos una educación media muy exitosa en el país, pero básica, pero resulta que la educación media no es tan exitosa. Así es que esa transición... ¿Qué pasa ahí, doctor? Me llama la atención eso. ¿Dónde se rompe ese eslabón entre la educación media y la educación superior? Hay temas multicausales que tienen que ver con el ingreso forzado al mundo del trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con la poco relevante e interesante. Hay estudios que demuestran que nuestros estudiantes adolescentes simplemente se aburren, no tienen una motivación, nada les llama la atención y además no hay ningún incentivo, no hay ningún aliciente. Así es que esos son temas, esos son apenas algunas de las razones y eso es un tema que hay que prestar mucha atención. Y finalmente me parece que insistir en los modelos participativos y consultivos con las comunidades. Perfecto, señores, con eso nos quedamos, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Rivas, siempre es un gusto que nos acompañe. Siempre estamos a las órdenes y gracias. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta el día lunes. Pasen muy buenas noches y que el Señor una vez más nos bendiga a todos.